Hoy tendremos la continuación de la conferencia 385 de noticias de actualidad en relación con la profecía. Va a ser la segunda parte. Nada, en unas horas vamos a tener la tercera. ¿Por qué? Porque hay mucho y no da abasto para poderlo hacer todo seguido. Con lo cual vamos a hacer primero una parte donde incluiremos una de las noticias que solemos mostrar también siempre en las conferencias de lo que pasó entre ayer y hoy, pero luego vamos a seguir de lleno con todas las noticias relacionadas con la guerra en Ucrania y toda la implicación que está teniendo y va a tener. Pues damos inicio directamente con esa noticia que os decía que incluiríamos hoy, que tiene que ver con Latinoamérica, concretamente con México. Pero una vez más, una noticia muy poco agradable. Los enfrentamientos entre civiles armados en el estado mexicano de Michoacán dejan 4 muertos. O sea que todo sigue igual. Sí, todo sigue igual. Y ahora sí, nos adentramos de lleno en todas esas profecías. Ya sabéis que dentro de poco vamos a tratar directamente sobre Ezequiel 38, 39 y algo más. Y nos vamos a centrar en ellas, ahora especialmente, las que tienen que ver justo con el tiempo antes del retorno de Cristo, que tanto tiempo os venimos mostrando y que ya veis cómo todo va aconteciendo delante nuestro. Dicho esto, ahí empezamos. Rusia advierte a países que reciban aviones de combate ucranianos. ¿Por qué? Pues porque considerarían a esos estados como parte del conflicto, con lo cual podrían entrar en guerra. El Papa envía 2 cardenales a Ucrania. La Santa Sede está dispuesta a todo. Era noticia del 7 de marzo. Durante el Ángelus del 6 de marzo, primer domingo de Cuaresma, el Papa Francisco afirmó que la Santa Sede está dispuesta a todo para traer la paz a Ucrania y anunció que 2 cardenales del Vaticano viajarán a ese país para ayudar a los refugiados de la guerra. Tras el rezo del Ángelus, Francisco aseguró que la presencia en Ucrania del cardenal Konrad Krajewski, limosnero pontificio, y del cardenal Michel Czerny, prefecto ad interim del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, representaría no solamente al Papa, sino también a todo el pueblo cristiano que quiere acercarse y decir: la guerra es una locura, deténganse, por favor, miren esta crueldad. Según informó la oficina de prensa de la Santa Sede, el cardenal Krajewski ya se encuentra de camino a la frontera entre Polonia y Ucrania, donde acuden cada día los ucranianos que consiguen huir de los ataques rusos. Por su parte, el cardenal Michel Czerny visitará previamente los centros de acogida en Hungría y en los próximos días, si las circunstancias lo permiten, ambos irán a Ucrania para prestar ayuda y representar al Papa y a todo el pueblo cristiano desde el centro del conflicto. Bien, ya veis la postura del Vaticano. El Papa no a la guerra, que esto hay que detenerlo, y envían a 2 cardenales a la zona en concreto para algo. Ya lo veremos, porque sí, ya están ahí. Pero fijaos la posición del papado, es muy clara: no a la guerra y que quieren hacer algo ellos, todo lo que puedan, están dispuestos a hacer para que por fin eso concluya. Esto es lo que dicen, Iremos viendo después cómo se decantan. Sí, cómo se decantan. Pero primero, mirad esto. China. Estamos dispuestos a seguir desempeñando un papel constructivo para establecer la paz y promover las negociaciones entre Ucrania y Rusia. Ya veis, se ofrecen como mediadores, Los ministros de Asuntos Exteriores de Rusia y Ucrania tienen previsto reunirse en Turquía. Fijaos cómo van apareciendo los mediadores en algunos lugares donde se va concretando y dónde. Pero mirad esto también.
la mediación de Israel entre Rusia y Ucrania, una apuesta todavía en ciernes. También era noticia del día 7 de marzo. El jefe del gobierno israelí, Naftali Bennett, ha intensificado su actividad diplomática para convertir a Israel en mediador entre Moscú y Kiev, aunque reconoce por el momento escasas posibilidades. Ha sido el primer líder extranjero en reunirse en persona con el presidente ruso, Vladimir Putin, desde que comenzó la invasión, mientras mantiene contacto directo con Ucrania, además de con Alemania y Francia, lo que permite inscribirlo como parte de un esfuerzo internacional, pero su papel ha resultado todavía limitado. Es el primero de los líderes que ha ido a hablar con Putin. El mismo Bennett reconoció a su regreso de Moscú y Berlín 2 visitas relámpago que realizó el pasado sábado, el pasado sábado, que las posibilidades de poner fin a la guerra no son altas y, sin embargo, seguirá intentando promover el diálogo entre las partes. No creo que Bennett sea un mediador, es un facilitador. Por sus buenas relaciones con Ucrania, Rusia y Estados Unidos, valoró en entrevista con Efe Eitan Gilboa, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Bar Ilan. El viaje lo hizo en sábado, sí. Pero hay una apuesta clara por un Israel. La reunión prevista hoy en Letonia entre el titular israelí de Exteriores, Yair Lapid, y el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, supone otro empujón más para esta misión. Y fijaos en ese viaje sorpresa a Moscú. Hay un intento serio por no dañar este proceso filtrando información, mantener la confianza en ambos lados, resume AF el director del Centro de Estrategia BESA, Eitan Shamir, sobre el secretismo que rodea el encuentro del sábado con Putin. El viaje sorpresa, en pleno Shabbat, día de descanso judío cuando se paraliza toda actividad política, fue desvelado por el Kremlin tras lo que Bennett voló a Berlín para otro encuentro imprevisto con el canciller alemán Olaf Scholz. Sí, cesan toda actividad política en sábado allí, en Israel, pero en cambio hace ese viaje político. El domingo continuaron las conversaciones con Putin y Scholz, esta vez telefónicas, además de con el presidente francés Emmanuel Macron y una tercera llamada en 24 horas con el de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Aumentaron las expectativas de Israel como mediador. Normalmente, un mediador introduce ideas para resolver un conflicto, y no creo que este sea el caso. Las conversaciones, especialmente con Putin, incluyeron Ucrania, pero también otros asuntos como Siria o el acuerdo nuclear de Irán, considera Gilboa. Ya veis que otros temas están implicados, Aún así, Bennett parece el único líder capaz de servir hoy como mensajero mediador, fiable para Putin, algo que no podría ser Alemania o Francia, que se han posicionado con el apoyo a las sanciones contra Rusia. Por tanto, ya veis que Israel aquí destaca en su papel mensajero mediador, del cual Putin más o menos se fía. De momento, de momento. Pero ya veis que todo esto se hizo en Shabbat, y esto trajo problemas, porque mucha gente judía que guardan el sábado en plan muy ortodoxo consideraron esto una aberración. Pero ya veis, se hizo. Bueno, sigamos. Moscú advierte de la subida del crudo a más de $300 por barril, si no más, en caso del rechazo del petróleo ruso. Con lo cual ya os podéis imaginar el gasto que esto va a ser para la gente. Y nos dice esto: es imposible reemplazar rápidamente el volumen del crudo ruso en el mercado europeo. El posible rechazo llevará más de un año y resultará en que el petróleo será mucho más caro para los consumidores europeos. Una vez más, fijaos cómo todo va a petróleo, gas, recursos energéticos. Y como decían los pioneros adventistas, que por esto vendría el último conflicto. Y mira por dónde, ahí lo tenéis todo. Los políticos europeos deberían advertir honestamente a sus ciudadanos, a los consumidores, de lo que les espera y que los precios de las gasolinas, la electricidad y la calefacción se dispararán, aseveró Novak. ¿Quién es Novak? El viceprimer ministro de Rusia. Reiterando que esto afectará a otros mercados, incluido el estadounidense. Al mismo tiempo señaló que Rusia podría responder a la suspensión de la certificación del gasoducto Nord Stream 2 con la detención del Nord Stream 1, que ahora está funcionando al nivel máximo del 100%. O sea, imaginaos, Sí, si se ponen tontos, cortamos también este gasoducto. O sea que ya veis lo que puede llegar a pasar,
qué precio puede tener todo lo de no solo gasolina, sino electricidad, gas, etcétera, en Europa, pero que dice que va a afectar también, como no, a Estados Unidos. Pero hasta ahora no hemos tomado esta decisión, dicen, de cortar con el Nord Stream 1. Nadie se beneficiará de ella, aunque los políticos europeos nos están empujando a ella con sus declaraciones y acusaciones contra Rusia, manifestó Novak. Putin incluye a España en una lista de países hostiles que han llevado a cabo acciones contra Rusia. Sí, ya veis que de Europa están puestos todos prácticamente, ¿eh? Y otros de otros lugares, evidentemente. Y España también está, ya veis, en esa lista negra. Pero mírate esta noticia. Obispo ucraniano llama a Putin el anticristo de nuestro tiempo. Es un obispo ucraniano. Vamos a ver qué nos dicen. El domingo, el Global News Podcast de la BBC presentó una entrevista entre el productor de Religión y Ética, Harry Farley, y el obispo ucraniano Yevstrati Zoria. Zoria es portavoz de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana. Sí, Iglesia Ortodoxa Ucraniana. Durante la entrevista, los hombres discutieron la creencia de Putin de que Rusia y Ucrania tienen un espacio espiritual compartido. A lo que se refiere es a la llegada de la Iglesia Ortodoxa Oriental a la región en el siglo IX. Él, junto con muchos otros rusos, ve que la historia de Rusia se remonta a ese imperio del siglo IX, dijo Farley según The Christian. Moscú y la Iglesia Ortodoxa rusa se han desarrollado, se han convertido en una gran potencia dentro de la Iglesia Ortodoxa. Pero en 2019 la Iglesia Ortodoxa Ucraniana se separó de Rusia y fue reconocida como independiente, continuó. Ya veis un poco también de qué va todo esto, ¿eh? La religión es muy importante para la identidad de Putin, para su psique. Se sumerge en agua helada con motivo de la fiesta de la Epifanía, lleva su cruz bautismal. Farley agregó que cree que Putin se ve a sí mismo como una especie de figura mesiánica, un salvador, para traer iglesias ortodoxas orientales a Moscú. Zoria, sin embargo, rechazó la representación mesiánica de Putin, argumentando que el líder del Kremlin es verdaderamente el anticristo de nuestro tiempo presente. Él es el anticristo porque todo lo que hace está totalmente en contra del Evangelio, en contra de la ley de Dios, le dijo Zoria a Farley. Farley luego detalló el papel que está jugando la religión en la actual guerra ruso-ucraniana. La religión es muy importante para los rusos. El 71% se identifican como cristianos ortodoxos y además, más de la mitad de los rusos dicen que es importante que una persona que es cristiana ortodoxa sea verdaderamente rusa, explicó Farley. Según The Christian Post, también dijo que la combinación de una fuerte identidad religiosa vinculada a una fuerte identidad nacional y la estrecha relación de la Iglesia Ortodoxa rusa con Putin tienen influencias significativas en la geopolítica de la invasión rusa. Sí, esto también va de iglesias ortodoxas rusas, Iglesia Ortodoxa ucraniana, y ya hemos visto que también va de Vaticano y aún veremos más. Como prueba de este argumento, Farley subrayó que el jefe de la Iglesia Ortodoxa rusa elogió a Putin justo esta semana después de la invasión. En el momento de escribir este artículo, la guerra en Ucrania está en curso. Y sigue estando en curso. Ya veis, dicen que la Iglesia Ortodoxa rusa elogió después de la invasión a Putin. Con lo cual ya vemos que está siendo movido también por cuestión religiosa, por poder religioso. Un poder religioso que no está ya muy a favor de que la Iglesia Ortodoxa ucraniana vaya por su cuenta y sea tan nacionalista ucraniana, que esto trae problemas, divergencias, poca unión, y además los ucranianos, Iglesia Ortodoxa ucraniana, como no, tiene el acercamiento de alguien, Vaticano, porque entre la Iglesia Ortodoxa rusa y Vaticano, solo el patriarca ruso ortodoxo Kirill es el que estaba a favor del ecumenismo. Los de su séquito, totalmente en contra, y ya mostramos todo eso. Con lo cual, el ecumenismo no puede surgir y el Vaticano no puede dominar Rusia. Mira por dónde. Además, todo esto va ligado a cuestiones geoestratégicas por el poder del petróleo, del gas. En fin, ¿vamos entendiendo de qué va todo esto?
Por desgracia, los medios de comunicación sobre esto hablarán poco, muy poco, pero sobre todo nada de la vinculación vaticana con todo esto. Si hablan de la cuestión vaticana en todo esto es solo para que aparezcan como buenos y mediadores. Curioso. Un artículo nos decía también, si Ucrania cae, ¿de verdad os creéis los europeos que Putin se detendrá ahí? Estaba haciendo mención de unas palabras de Zelensky, el de Ucrania, el presidente de Ucrania, ¿eh? ¿Los europeos creemos que se acabará todo allí o que esta guerra también llegará más al resto de Europa? En fin, son unas palabras que dan que pensar y ya veremos cómo no son las únicas, ¿eh? Mientras tanto, por otro lado, que parece que nada tiene que ver, pero sí, China acusa a Estados Unidos de intentar crear una nueva OTAN en la región del Indo-Pacífico. La región de Asia y el Pacífico no es un tablero de ajedrez para la competición geopolítica, pero ya ves, una vez más, noticias del norte y del oriente lo atemorizarán y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. Norte, Rusia, Oriente, China y sus aliados. Vamos dándonos cuenta cómo la profecía está delante nuestro, vamos dándonos cuenta cómo Daniel 11, los versículos finales son literales y dejémonos de tonterías de espiritualizar la profecía que hace que la gente no se entere de nada, y me estoy dirigiendo especialmente a los teólogos y pastores adventistas actuales que tienen tan apartada la feligresía suya de la verdad. En cambio, los pioneros lo tenían muy claro. Vaya, la infiltración ha dado sus resultados, señores jesuitas, entre los adventistas. Sí, vaya que se ha dado su resultado entre jesuitas y masones. Y los calzonazos que lo aceptan todo, por supuesto. Washington advierte de que tiene medios en caso de que China no cumpla las sanciones contra Rusia. Por tanto, amenazas. ¿Y qué dice James Psaki, que es la portavoz de la Casa Blanca? Hemos visto a China cumplir con estas sanciones que se han implementado. Si no cumplen con estas sanciones, claramente tenemos medios para tomar medidas. Asimismo, Psaki sostuvo que Rusia no podría contrabalancear el daño económico de las restricciones impuestas por Occidente, incluso si China las ignora. Solo el G7, y esa no es la totalidad de la unidad en lo que respecta a las sanciones, representa alrededor del 50% del PIB mundial, mientras que Rusia y China representan solo el 15%. Entonces no pueden compensar el impacto de estas sanciones, indicó Psaki. A su vez, el analista político y profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM, José Ignacio Martínez Cortés, dijo a RT que China podría ser una alternativa definitiva para Rusia ante la posible interrupción del suministro de gas a Occidente. Ya veis, por parte norteamericana, no, esto no se puede compensar de ningún modo, van a salir perdiendo. El déficit es brutal de estas sanciones, no se puede comparar. Pero por el otro lado dicen, no, esto se puede llegar a arreglar. Bueno, en fin, ya iremos viendo, pero la crisis está servida por todos lados. El día 8 de marzo aparece esto, guerra en Ucrania. El cardenal Pietro Parolin llama a la mano derecha de Putin. Sí, llama a la mano derecha de Putin, al señor Lavrov. ¿Para qué? Ya os podéis imaginar, una vez más de lo mismo, como siempre, de, bueno, hay que solucionarlo por las buenas, etcétera, etcétera. Estados Unidos negocia con Irán, Venezuela y Arabia Saudita sobre seguridad energética, mientras busca reducir la importación de petróleo ruso. Interesante, ¿eh? Por un lado, quieren reducir la importación de petróleo ruso, ¿y a quién se dirigen? A Irán, a Venezuela, que son prácticamente enemigos, y Arabia Saudita, que ya ves cómo se está decantando mucho hacia Rusia últimamente. Bueno, qué cosas, ¿no? Qué contradicciones. Cuando hay intereses, ya lo veis. Detalló que el mandatario estadounidense discutió la cuestión previamente este lunes con varios de sus homólogos europeos. Esto lo dijo Joe Biden. Me gustaría señalar que lo que más preocupa al presidente es asegurar que sigamos adoptando medidas para castigar al presidente ruso Vladimir Putin, al tiempo que tomamos todas las medidas necesarias para limitar el impacto en los precios de la gasolina, añadió. Sí, esto lo dice la vocera, pero refiriéndose a Putin, a Biden. Fijaos además cómo, claro, la gasolina va a repercutir en sus precios, evidentemente no a la baja.
Asimismo, la portavoz de la Casa Blanca reveló que Estados Unidos está discutiendo con Teherán temas de suministro de petróleo como parte de las negociaciones sobre el acuerdo nuclear con Irán. Mirad cómo mezclan una cosa con otra, ¿eh? Por supuesto, la discusión sobre el petróleo es parte de eso, pero el objetivo principal es evitar que Irán obtenga un arma nuclear, dijo. Y a cambio de esto, pues a comprarle petróleo. ¿Os dais cuenta en la política cómo se funciona? Primero de todo priman los intereses y lo demás da igual. En fin, ¿y todo esto creéis que se va a aguantar? Imposible. También Psaki recordó que el coordinador del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos para Medio Oriente y África del Norte, Brett McGurk, y el asesor senior de Seguridad Energética, Amos Hochstein, fueron a Arabia Saudita para discutir una serie de cuestiones, incluyendo la guerra en Yemen, la seguridad en la región y ciertamente la seguridad energética. Tuvieron la discusión. A todos nos interesa reducir el impacto en el mercado mundial del petróleo y eso fue parte de esa discusión, añadió. Fijaos, la guerra en Yemen, ¿por qué es? Evidentemente, petróleo. Y recordad que el Yemen, en la Biblia, en Daniel 11, era la antigua Etiopía. Y sí, sigue habiendo guerra en Yemen por la cuestión del petróleo. Y Daniel 11 nos lo decía, señores, nos lo decía. Y solo señalaré en este escenario que esos pasos están separados, son caminos y conversaciones separadas, tal como lo son en las negociaciones con Irán, subrayó. Además, Psaki confirmó que una delegación de Estados Unidos visitó anteriormente Venezuela para discutir, entre otros temas, la seguridad energética, así como la salud y el bienestar de los ciudadanos estadounidenses detenidos en el país latinoamericano. Y precisamente ya dejaron suelto a uno que tenían preso Venezuela. Qué interesante, ¿eh? Cuando el mundo es movido por esto, el interés, cómo cambian las cosas, ¿eh? Bueno, ya veis las profecías delante nuestro y aún hay personas que siguen negándolo. Es impresionante, sobre todo cuando son los adventistas, que deberían estar diciendo esto al mundo y no dicen nada, solo, no, son guerras y rumores de guerras y que Cristo quiere decir que vendrá pronto. Y no quieren enterarse de lo que dice Daniel 11, versículos finales en verdad. Y en vez de dar este mensaje a la gente para que despierte, nada de nada. Perros mudos. Sacerdotes a sueldo. ¡Qué vergüenza! Y mirad, otra cosa de milagros, de cosas raras. Una vez más, esto podía estar en puertas dimensionales, en lo que presentamos allí. Era noticia del 8 de marzo. Una estatua de San Miguel Arcángel emana sangre en Estados Unidos. Fijaos que esta figurita es la misma que aparecía con esa persona vidente que os mostramos en la conferencia anterior. Pues, ¿qué es? Es la estatua de San Miguel Arcángel, que ya veis aquí, con lo que parece ser una sustancia parecida a la sangre goteando de su frente. Pero mirad, ¿le baja por todo el cuerpo? No. De la barbilla pasa al muslo, o sobre la faldita que lleva, y va bajando por la pierna. Atención a esto. El 23 de febrero, horas antes de que el mundo escuchara que Rusia había invadido Ucrania, una estatua de San Miguel Arcángel, el santo patrono de la capital, Kiev, comenzó a emanar un líquido oscuro que algunas personas dicen que sería sangre. Un vídeo compartido en Facebook llegó rápidamente a los titulares. Alicia Martínez, de 57 años, de Broomfield, Colorado, un suburbio de Denver, es la dueña de esta estatua. En una entrevista realizada a CNA, agencia en inglés del grupo ACI, calificó la experiencia de inexplicable. Mientras hablaba con una amiga por teléfono, una de sus compañeras de cuarto llamó a la puerta de su habitación y le dijo que viniera rápido. Le pregunté qué estaba pasando, pero ella estaba parada allí temblando, dijo. Fue entonces cuando vio que su estatua de San Miguel parecía sangrar por el lado derecho de su cabeza. No está llorando, explicó Martínez, quien es originaria de Zacatecas, México. Está sangrando por la frente. La sangre pasa alrededor de sus ojos, no entra en sus ojos. Estaba goteando como cuando te cortas y la sangre gotea. Así fue, dijo. Sin palabras, todo lo que pudo hacer fue preguntarle a Dios qué estaba pasando. Dije, Dios, ¿es algo bueno o algo malo? No sé qué es, pero algo está pasando aquí, relató Martínez. No se sentía como si fuera algo malo. Fue una sensación inexplicable, pero fue hermoso, contó. Todavía cuestionada su experiencia, Martínez llamó a un amigo suyo que es sacerdote en México. Él le dijo que esto no era nada malo.
En cambio, le dijo que rezara más, que lo que estaba ocurriendo era maravilloso y que su casa estaba bendecida. Vaya, o sea, todo lo contrario a la verdad, ¿eh? Todo lo contrario a la verdad. Vaya puerta dimensional de demonios con esa estatuita. Otra amiga de Martínez, una religiosa, le dijo que la supuesta sangre no dejaría de fluir hasta que llegara a la cabeza del demonio sobre la que pisa San Miguel Arcángel. Durante una semana, el líquido siguió saliendo de la estatua, de unos 76 centímetros, hasta que se detuvo cuando el líquido cayó sobre la cabeza del diablo representado en la estatua. O sea que esta amiga de Martínez, ya os podéis imaginar dónde está metida también, ¿eh? Mark Haas, director de Relaciones Públicas de la Arquidiócesis de Denver, le dijo a CNA el 7 de marzo que la Arquidiócesis ha sido recientemente informada de este reclamo y lo investigaremos. En una entrevista con la agencia de noticias española Primer Impacto, Monseñor Jorge de los Santos, párroco de Nuestra Señora Madre de la Iglesia, en la cercana Commerce City, Colorado, dijo: para que la Iglesia tome una posición tendría que haber una larga, exhaustiva y compleja investigación para tomar una decisión. Martínez se ha puesto en contacto con un representante de la Arquidiócesis de Denver que está a cargo de los casos considerados milagrosos. Si Martínez decide continuar con el proceso de investigación, el objeto será sometido a varias pruebas para ver si ocurren milagros. Después de publicar el vídeo en Facebook, Martínez, quien trabaja en una tienda de abarrotes, recibió varios comentarios de que solo buscaba dinero o fama, lo que la llevó a eliminar el vídeo. Expresó varias veces que esa no era su intención al compartir el vídeo, sino que era algo real que le sucedió a ella y a sus compañeros de cuarto. Lo que estaba viendo era algo real, fue algo que no tiene explicación. Esto no es fraude, esto no es hacerse famoso, nada de eso. Sé que es algo divino de Dios que no le pasa a todo el mundo, concluyó. Ya veis, en momentos antes de la invasión de Rusia a Ucrania. Bueno, unos llaman invasión, otros campaña militar, ¿eh? Pero mira por dónde, oh, milagro, la estatuilla del Arcángel Miguel, goteando sangre, y mira, como le dijo alguien, llega la sangre a los pies suyos donde hay el dragón, símbolo de Satanás, y allí se pararía, y allí se paró. Lo investigarán, veremos qué hacen, pero una vez más, ¿qué sucede con todo esto? Una vez más, lo que sucede es que el diablo sabe lo que va a hacer y lo hace y engaña como quiere. Qué triste. China insta a Estados Unidos a revelar detalles sobre laboratorios biológicos en Ucrania, los virus que almacenan y las investigaciones que realizan. Casi nada, ¿eh? Era noticia del día 8. El Ministerio de Asuntos Exteriores chinos instó a garantizar la seguridad de esos laboratorios. China solicita que Estados Unidos revele detalles sobre los laboratorios biológicos que se encuentran en territorio de Ucrania y son financiados por Washington, declaró este martes el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Zhao Lijian, citado por CGTN. Pekín quiere que, entre otros datos, se haga pública la información sobre los tipos de virus que almacenan y las investigaciones que llevan a cabo esas entidades. Xinhua recoge las declaraciones de Zhao Lijian, quien afirmó que, según informes, Estados Unidos tiene en Ucrania 26 laboratorios biológicos en los que se almacenan virus peligrosos. El Ministerio de Asuntos Exteriores chino instó a garantizar la seguridad de esos laboratorios. En laboratorios ucranianos situados cerca del territorio de Rusia, se han venido desarrollando componentes de armas biológicas, informó el pasado domingo el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, Igor Konashenkov. Konashenkov destacó que durante la operación especial militar en Ucrania se supo que el régimen de Kiev destruyó de forma precipitada las evidencias de un programa de armas biológicas financiado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Hemos recibido documentación de empleados de biolaboratorios ucranianos sobre la destrucción con carácter de emergencia el 24 de febrero de patógenos especialmente peligrosos de peste, ántrax, tularemia, cólera y otras enfermedades mortales, aseveró el alto funcionario. Y hoy alguien desde Rusia me ha dicho que también de COVID-19. En fin, veremos. Pero fijaos que esto dicen unos y los otros, lógicamente, ¿qué van a hacer? Desmentir. Pero vamos a ver cosas que, como mínimo, te ponen la mosca detrás de la oreja. Ya lo veremos.
Un asesor de Erdogan acusó a Israel de fogonear la guerra en Ucrania. Vaya. En la víspera de la visita de Isaac Herzog a Turquía y a pocos días de la cumbre entre los ministros de Relaciones Exteriores de Ucrania y Rusia en ese país, un asesor del presidente turco apuntó contra Israel por la guerra en Europa. Yeshit Bulut, hombre cercano a Recep Tayyip Erdogan, aseguró que Israel provocó el conflicto en Ucrania al incitar a su presidente Volodymyr Zelensky y Soros es responsable por la destrucción del país. Vaya, meten también a Soros en esto, ¿eh? La aseveración sorprendió ya que Turquía venía virando en su posición respecto a Israel y a Occidente. Miembro de la OTAN, el país se había vuelto clave en el tablero geopolítico como aliado de las potencias occidentales. Y ya veis que surge. ¿Turquía a favor de quién? ¿De Israel? Uy, pues parece ser que ya no tanto, ¿eh? Las cosas cambian, ¿eh? Bueno, sigamos pendientes, sigamos pendientes. Zelensky dice que se enfrió respecto a los planes de Ucrania de adherirse a la OTAN y está listo para dialogar con Rusia sobre Donbass y Crimea. Esto era el día 8 también. ¿Y por qué? El mandatario ucraniano indicó que el país perdió interés en convertirse en miembro de la alianza después de entender que la OTAN no está lista para aceptar a Ucrania. O sea, como nos dejan solos prácticamente. Pero atención también a esto. Si algo podría provocar una respuesta fuerte y hostil de Rusia, sería la expansión de la OTAN hacia el este. Dice Biden, no ahora, no, en un vídeo de 1997. En aquel entonces Biden afirmó que desde Rusia le afirmaron que no deseaban una expansión de la OTAN, ya que suponía una amenaza para sus intereses nacionales. Como os decía, esto viene de lejos, no viene de ahora. Esto se ha ido trabajando año tras año. Y mirad, ¿qué dice en ese vídeo? El actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, predijo en 1997, cuando era senador por el estado de Delaware, que la expansión de la OTAN hacia los países bálticos sería lo que inclinaría la balanza hacia una respuesta hostil de Rusia. Creo que en cuanto al ingreso en la OTAN, hay una cosa que causaría la mayor preocupación a corto plazo entre la OTAN y Rusia, y entre Estados Unidos y Rusia, aunque esto no tiene nada que ver con los méritos o la preparación de los candidatos. Sería la admisión de los estados bálticos en la OTAN ahora, dijo Biden. En ese contexto indicó que si algo inclinaría la balanza hacia una respuesta fuerte y hostil, no me refiero a una respuesta militar de Rusia, sería esto. En aquel entonces Biden afirmó que desde Rusia le afirmaron que no deseaban una expansión de la OTAN, ya que suponía una amenaza para sus intereses nacionales. Y era como, si hacen eso, entonces quizá tendremos que mirar hacia China. Y yo dije, buena suerte, y si eso no funciona, intenten con Irán. No, en serio, eso es exactamente lo que les dije, recordó. Bien, ya veis, en tono de sorna y todo, ¿eh? Pero fijaos ya cómo se cocían las habas en ese tiempo. Y mira por dónde ahora sucede lo que sucede. En esos momentos decía que no se refería a una respuesta militar por parte de Rusia si se viera amenazada con todo esto, pero mira por dónde ahora la respuesta está siendo así, militar. ¿Y ha llegado a su clímax? Ya lo veremos. Vamos a ver el vídeo donde podéis comprobar que verdaderamente así fue. Pues ya veis, el señor que han subido los jesuitas durante tanto tiempo ya decía eso en 1997. Qué cosas. Sigamos. Llamada telefónica de Parolin a Lavrov. Que cesen los combates. También era noticia del día 8. El secretario de Estado de la Santa Sede dialogó con el ministro de Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia. El cardenal reiteró el llamamiento del Papa y expresó su disponibilidad para cualquier tipo de mediación. Qué buenos son, ¿eh? Cómo se ofrecen para mediar. Pero sigamos. Biden negocia con Maduro levantar las sanciones a Venezuela a cambio de más petróleo y alejarlo del régimen de Putin. Fijaos, ¿eh? Vale, os vamos a quitar sanciones a cambio de petróleo, pero eso sí, tú apártate de Putin y ven hacia Estados Unidos al apoyo. ¿Se producirá esto? Difícil, ¿eh? Pero de momento el negocio, para ir salvando escollos, ahí está. Una vez más, que se mueve con todo esto, petróleo.
Y atención a lo que dice la subsecretaria de Estado Nuland, de Estados Unidos. Ucrania tiene instalaciones de estudios biológicos y Estados Unidos trabaja para prevenir que las fuerzas rusas obtengan ese material. Volvemos al tema de esas instalaciones, que vaya lo que se está mostrando al respecto. Ucrania tiene instalaciones de investigación biológica. Las fuerzas rusas pueden estar tratando de establecer control sobre ellas, por lo que estamos trabajando con los ucranianos en cómo pueden evitar que cualquiera de esos materiales de investigación caiga en manos de las fuerzas rusas, en caso de que se acerquen, dijo la funcionaria durante una audiencia en el Senado. Al mismo tiempo, Nuland refutó las afirmaciones de Moscú de que Ucrania haya desarrollado armas biológicas y calificó esa denuncia de clásica técnica rusa para culpar a cualquier otro tipo por lo que planean hacer ellos mismos. Fijaos, como siempre, la guerra de información es continua entre un lado y el otro, pero al final resulta que sí, que esos laboratorios están. Bueno, sigamos viendo más cosas. Zelensky revela que Ucrania no ingresará a la OTAN. Aquí ya lo dice claramente. Se acabó, no puede ser. Pero fijaos que dice también Zelensky, este conflicto desencadenará la Tercera Guerra Mundial. Bueno, si ya estamos desde el 11 de septiembre de 2001 en Tercera Guerra Mundial, por partes, como dice el Papa, eso sí, pero al final el petardo será cada vez más inmenso y llegará a muchos más lugares y afectará, como no, a muchos más. Vaya frases que ya se están soltando, con lo cual, ¿qué podemos esperar? Mirad por dónde, volvemos al tema de los laboratorios. Páginas web eliminadas muestran que Obama lideró un esfuerzo para construir un laboratorio biológico en Ucrania que maneje patógenos especialmente peligrosos. Recuperado por The National Pulse, el artículo plantea serias dudas sobre la actividad del gobierno de Estados Unidos en Ucrania, que se remonta a casi 2 décadas. Vaya. Y aquí tenéis la explicación que se da de todo esto y de dónde surgió toda esta información. En fin, y de hace 2 décadas ya de todo esto. Entre los virus que estudió el laboratorio estaban el ébola y los virus del grupo de patogenicidad 2, mediante el uso de métodos virológicos, moleculares, serológicos y rápidos. Bueno, pues nada. Además, el laboratorio brindó capacitación especial para especialistas en temas de bioseguridad y bioprotección durante el manejo de agentes patógenos biológicos peligrosos. Y mira por dónde, unos años después, nos aparece COVID-19. Bueno, son esas casualidades de la vida, ya sabéis, un animalito que pasa por ahí, transmite sus cosas y ya está. Bueno, la instalación de biolaboratorio desenterrada sigue un intenso escrutinio sobre la decisión del gobierno de los Estados Unidos de financiar una investigación arriesgada de ganancia de función en Wuhan, en un laboratorio dirigido por el Partido Comunista Chino con vínculos militares. En fin, ya hemos tratado de todo esto bastante en Preparando el Gobierno Mundial, ¿no? Si no lo habéis visto, poneos a ver toda la serie, que es muy extensa, pero vais a ver qué cosas descubrís allí, para atar cabos por doquier. Occidente sigue presionando a China recordando que la neutralidad no es una opción en la situación en torno a Ucrania, dice Nuland. Sí, no pueden ser neutrales. Fijaos cómo aprietan a China, también. Los países occidentales intentan convencer a las autoridades chinas de que la neutralidad no es una opción en la situación en torno a Ucrania, declaró este martes Victoria Nuland, subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos. A China le gusta decir que es neutral en este conflicto, afirmó durante una audiencia de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado estadounidense. La alta funcionaria detalló que este martes el canciller alemán Olaf Scholz y el presidente francés Emmanuel Macron mantuvieron conversaciones con el líder chino Xi Jinping para recalcar al gigante asiático que la neutralidad no es una opción en este caso, que esto es una violación del derecho internacional humanitario, una violación de la soberanía. Refiriéndose al presidente de Rusia, Vladimir Putin, Nuland señaló que Pekín no debería querer estar con alguien que imponga este tipo de brutalidad a su propio pueblo. Él instó a presionar al mandatario ruso para que se detenga y para que haya corredores humanitarios. Es curioso porque a China la acusan de lo mismo. Y ahora, como si no, solo se dirigen a que esto lo hace Rusia. Asimismo, subrayó que las autoridades chinas deberían pensar en sus propios intereses estratégicos y económicos, ya que esta guerra aumenta los precios de la energía
y hace que sea más difícil, dado que aumenta los precios mundiales de los productos básicos. Tienen una oportunidad de liderazgo y todos les instamos a que la aprovechen, agregó. Sí, están apretando a China también, porque saben que esto también implica, cómo no, a esa gran nación, a ese gran poder. Además, comentó la conversación telefónica que mantuvieron el pasado sábado el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y el ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi. Nuestra intención y nuestro compromiso regular con China, incluida la conversación del secretario Blinken con su homólogo, era subrayar que esta guerra no es buena para China, dijo. Queremos que China utilice su influencia sobre Rusia para poner fin a esta guerra y, como mínimo, para ayudar a poner en marcha estos corredores humanitarios. Si están preocupados por su situación económica, como bien deberían estarlo con las tasas de crecimiento más bajas de los últimos 15 años, esta guerra está contribuyendo a ello, reafirmó. Fijaos, la amenaza de la economía también. Pero eso sí, qué buenos también se muestran con los corredores humanitarios. Este lunes, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, señaló que Washington influirá sobre Pekín si China decide abstenerse de las sanciones impuestas contra Rusia tras el inicio del operativo militar en Ucrania. Hemos visto a China cumplir con estas sanciones que se han implementado. Si no cumplen con estas sanciones, claramente tenemos medios para tomar medidas, dijo la vocera durante una rueda de prensa, que es lo que hemos visto antes. ¿Os dais cuenta de todo lo que se está moviendo al respecto? Xi Jinping advierte que las sanciones contra Rusia arrastrarán hacia abajo a la economía mundial y llama a un diálogo igualitario con Moscú. ¡Qué presiones! Pero la economía al traste, a nivel mundial. Mirad qué nos dicen. Mientras hablaban los tres, o sea, Xi Jinping, Emmanuel Macron y Olaf Scholz, según comunica la Cancillería del país asiático, el líder chino resaltó la necesidad de promover que Moscú y Kiev mantengan el impulso de las negociaciones, superen las dificultades y continúen las conversaciones para alcanzar resultados y paz, al tiempo que llamó a la máxima moderación para evitar una escalada, o sea, que esto sea mucho más grave aún. Asimismo, Xi abogó contra las sanciones adoptadas por Occidente contra Rusia en respuesta a su operativo militar en Ucrania. Según el mandatario, esas medidas tendrán un impacto en la estabilidad de las cadenas financieras, energéticas, de transporte y de suministro mundiales. Y de ese modo arrastrarán hacia abajo la economía mundial, que está bajo la pesada carga de la pandemia y serán perjudiciales para todas las partes, advirtió. ¿Y recordáis que alguien dijo, se llamaba Kissinger, que era necesaria una gran crisis para poder establecer el nuevo orden mundial? Primero COVID-19 y aún está en proceso, dicen casi terminando algunos, otros que no, y guerra en Ucrania. La crisis servida por todos lados, acumulándose uno tras otro los problemas. Y la gente, ya os podéis imaginar, cuando todo esto aún vaya más, súper angustiada. ¿Dónde van a encontrar la solución? Ese es el problema. ¿Dónde van a encontrar la solución si no es en la verdad en Cristo y aceptando el mensaje del cuarto ángel? No tendrán solución, porque la solución que les van a ofrecer va a ser una trampa perfecta. En cuanto a las relaciones entre Moscú y Occidente, el presidente chino llamó a defender activamente un concepto de seguridad común, integral, cooperativo y sostenible, así como a un diálogo igualitario entre Europa, Rusia, Estados Unidos y la OTAN. China apoya a Francia y Alemania para que procedan en función de los propios intereses de Europa, consideren la seguridad duradera de Europa, se adhieran a la independencia estratégica y promuevan la construcción de un marco de seguridad europeo equilibrado, eficaz y sostenible, enfatizó Xi. Seguridad duradera de Europa, veremos cuánto dura. El Ministerio de Defensa ruso publica documentos que confirman la preparación por parte de Kiev de una ofensiva en el Donbass en marzo del 2022, o sea, antes de que Rusia se pusiera con el terreno de Ucrania a liarla. Según el portavoz del departamento, Igor Konashenkov, se trata del original de la orden secreta emitida por el comandante de la Guardia Nacional de Ucrania, que data del 22 de enero de 2022. Y por eso dicen que ellos intervinieron antes de que eso aconteciera. Qué cosas, ¿no?
Vetar la energía de Rusia causaría un shock en la Unión Europea. Sí, estos artículos ya son un continuo y está llegando, ese proceso está llegando de lleno. Biden prohíbe las importaciones de gas y petróleo de Rusia. Se lo estaban estudiando y al final deciden, se acabó. ¿Pero por qué? Porque para Estados Unidos es solo, no sé si es un 7% la cantidad de que necesitan ese petróleo y gas de Rusia. Lo pueden extraer de otros lugares y ya lo veis, se lo han pedido a Venezuela, a Irán, Arabia Saudita, por tanto mucho problema en esto no van a tener, pero aún y así los precios van a repercutir también, sí, también. Sigamos, vamos a ver un vídeo donde en rueda de prensa del Ministerio de Defensa ruso sobre laboratorios de armas biológicas halladas en Ucrania se dicen una vez más cosas que hemos visto y que nos van a dejar como mínimo con una sensación muy poco agradable. Pues ya habéis visto, la explicación que ellos dan es que esto fue retirado de esos laboratorios con toda urgencia y para que no cayeran en manos rusas, pero que además todo esto eran en proyectos militares, o sea, investigaciones militares, y cuando son patógenos de este tipo militares, evidentemente no se utilizan para muy buena cosa, que digamos, ¿eh? Algunos dirán, no, es para buscar soluciones en caso de que se produzca un ataque de esto. Bueno, evidentemente esto es lo que dirán una parte de los que están en ese conflicto, los otros dirán todo lo contrario. Pero ya veis qué panorama por todos lados, ¿eh? Una vez más, la guerra de la información está siendo brutal, brutal. Santos en un lado, santos en el otro, en fin, sin comentarios. ¿Qué es el batallón Azov que combate junto al ejército ucraniano? En los últimos días y tras el comienzo de la guerra de Ucrania, en las redes sociales se ha viralizado el nombre o término de batallón Azov. Usuarios de izquierdas han hablado en más de una ocasión de esta unidad paramilitar integrada en la Guardia Nacional Ucraniana que se formó en 2014 y que tiene la sede en la ciudad de Mariupol, en la costa del Mar de Azov. Ya sabéis que Mariupol precisamente ha sido muy atacada, ¿eh? Esta unidad paramilitar, con aproximadamente 1000 miembros en nómina, se encuentra formada por voluntarios de extrema derecha y neonazis de Ucrania. Fijaos que cuando los rusos decían de nazis en ese lugar, etc., bueno, una parte de verdad es cierta, ¿eh? Una parte de verdad, no todos son así, ni mucho menos, pero una parte sí. La misma fue creada en 2014 durante la Guerra Civil y combatió a las milicias populares de las repúblicas del Donbass. En la actualidad siguen en activo, como se ha podido comprobar, y están combatiendo contra las tropas rusas enviadas por el gobierno de Putin. Los medios de comunicación españoles y de otros países europeos han publicado vídeos e imágenes de estos voluntarios neonazis en televisión. No han sido imágenes para la crítica, sino para la alabanza por sus acciones, algo que ha indignado a miles de personas. Ahora mismo hay informaciones de que se están dedicando a ejecutar sumariamente a personas que intentan huir del país. Y esto lo está dando este medio, que es el periódico Sport, que es de aquí, de Cataluña, y va de deportes, mucho del Barça, ¿eh? Mira por dónde ponen este artículo, sorprendente, ¿no? Bueno, pues esto da que pensar porque cuando había voces que se alzaban diciendo ¿cómo vamos a enviar armamento a Ucrania si allí hay también estos nazis o neonazis que van a por todas? ¿Qué harán? Bueno, pues resulta que ya la están liando. Y fijaos qué interesante, porque ahora esta gente está combatiendo directamente contra las tropas rusas, pero mirad a su vez qué hacen, tal como vais a ver en este vídeo. Fijaos bien en este hombre que anda en dirección a un candelabro de 7 brazos que está ubicado allí, en su territorio, y veréis qué llega a hacer. Os he dicho que era de 7 brazos, no, es de 9, pero ya sabéis que esto está plenamente vinculado a los judíos. Con lo cual, ¿qué quiere decir con esto, con esta acción? Pues que evidentemente poca gracia les hacen los judíos también. Y ahora esto no os debería hacer pensar un poco de cómo puede ser que sean tan nacionalistas ucranianos y tan antijudíos a la vez. ¿Qué puede llegar a terminar pasando? ¿Conocéis algo de la profecía de Ezequiel 38-39?
Sí, pues eso es de lo que vamos a hablar próximamente, dentro de unos días, si Dios quiere, porque vamos a ver cómo las cosas que parecen que no cuadran, cuadran y de qué modo en un futuro muy cercano. Mañana vamos a tener un coloquio que va a tratar precisamente sobre algo de esto. Estad atentos porque valdrá la pena, pero aún después de aquí unas horas vamos a tener la continuación de esta conferencia, la tercera parte de Noticias de Actualidad en relación con la profecía 385, porque aún hay cosas que mostrar que no pueden dejarnos indiferentes, para que nos demos cuenta cómo la profecía se está cumpliendo delante nuestro y que no hay excusas para pensar lo contrario. Concluimos con una cita de Ellen White extraída de Eventos de los Últimos Días, libro recopilatorio de sus escritos, que nos dice esto, en la página número 13. Dios advirtió siempre a los hombres los juicios que iban a caer sobre ellos. Los que tuvieron fe en su mensaje para su tiempo y actuaron de acuerdo con ella, en obediencia a sus mandamientos, escaparon a los juicios que cayeron sobre los desobedientes e incrédulos. A Noé fueron dirigidas estas palabras: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí. Noé obedeció y se salvó. Este mensaje llegó a Lot: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Registrado en Génesis 7:1 y 19:14. Lot se puso bajo la custodia de los mensajeros celestiales y se salvó. Así también los discípulos de Cristo fueron advertidos acerca de la destrucción de Jerusalén. Los que se fijaron en la señal de la ruina inminente y huyeron de la ciudad, escaparon a la destrucción. Así también ahora hemos sido advertidos acerca de la segunda venida de Cristo y de la destrucción que ha de sobrecoger al mundo. Los que presten atención a la advertencia se salvarán. Escrito en 1898, aparecido originalmente en el libro del deseado de todas las gentes, un libro precioso como pocos. Pues esto es la advertencia, esto es lo que debemos conocer, y por profecías sabemos lo que va a venir, y que esto apunta al retorno de Cristo inminente en 2031, y esto no son bromas. Sí, quizá algunos o muchos morirán, ancianos, niños, ya lo sabemos, del pueblo de Dios. Por misericordia Dios los va a llevar al descanso, porque lo que viene es fulminante. Pero otros permanecerán siendo perseguidos. Otros también morirán en todo esto. Pero al final quedarán los 144.000 sellados, que permanecerán vivos hasta el retorno de Cristo y que no verán la muerte. No van a ser los únicos salvos, porque luego, cuando Cristo vuelva, van a resucitar los salvos de todas las épocas. Y juntos irán al cielo. Y juntos estaremos allí por 1000 años. Y recordemos que junto a los 144.000, cuando se oiga la voz de Dios, diciendo el día y la hora, no el mes y el año, que eso ya se sabe, sino el día y la hora del retorno de Cristo, cuando falte muy poco, también habrá la resurrección especial de esos que han esperado la segunda venida de Cristo y la han predicado desde 1844 hasta ahora, hasta el último que va a morir cuando empiece todo el tema de ley dominical. Y de esos van a ver el momento del retorno de Cristo y juntos a los demás van a ser trasladados al cielo. Por tanto, no perdamos la esperanza. Lo importante es ser salvo. Es cierto, debemos orar para ser de los 144.000, pero orar para ser de los 144.000 debe ser también que debemos hacer algo nosotros para ser de ellos, y eso quiere decir que hay que trabajar nuestros caracteres como nunca, con la ayuda de Dios, para ser como Él es. Si no, no vamos a ser de los 144.000 con lo que va a conllevar. Debemos avisar al mundo, porque el Señor nos avisa a nosotros para que avisemos el mundo antes. Lo hizo con Noé, lo hizo con la destrucción de Jerusalén, lo hace ahora antes de la segunda venida de Cristo, con todo lo que se viene encima. ¿Vamos a callar o vamos a anunciar la verdad del mensaje del cuarto ángel al mundo entero para que muchos puedan ser salvos a pesar de todo lo que hay y habrá?
Luego continuaremos esta tercera parte. Que Dios os bendiga.